un título a este mensaje, le pondríamos el impacto de la santidad. Amén. Tal vez, cronológicamente, el capítulo 6 tendría que estar en el capítulo 1 del profeta Isaías, porque es la visión y llamamiento del propio profeta. Y como acabamos de leer, el profeta Isaías nos habla acerca de una visión y de una experiencia que tuvo. Y esa visión cuenta, como acabamos de leer, dice que vio un trono alto y sublime y alguien sentado en ese trono. Y las faldas cubrían el templo. Y el profeta Isaías relata esta experiencia, donde podemos decir que la visión de Isaías muestra la majestad, gloria y santidad de Dios, para que el profeta se sitúe en una perspectiva en el plano de la santidad de Dios. De alguna forma, esta visión le tendría que hacer entender al profeta Isaías que aquel que debía hablar en nombre de Dios, ese cuyo Dios era un Dios que de alguna manera, si había un atributo que resaltar, tendríamos que resaltar el atributo de la santidad de Dios. Amén. Miren, en cuanto a la vida cristiana, para vivirla de forma personal, tengo que decir que la santidad no es una opción que Dios nos da, sino que la santidad, por así decirlo, es el camino obligatorio que el cristiano y la cristiana debe tomar. Es decir, la santidad no forma parte de una opción que yo quiera escoger o no quiera escoger. La santidad es lo que me demanda Dios. Amén. Y si de alguna manera tuviésemos que definir la palabra santificación, diríamos que quiere decir hacer santo, consagrar, separar del mundo. Santificación, hacer santo, consagrar, separar del mundo. Porque tengo que decirte que una vez que usted pertenece al reino de Cristo, Dios de alguna forma le ha separado, le ha apartado. Eso es lo que quiere decir santificación. Usted ha sido apartado para Dios. Y en esa consagración no puede hacer nada que ofenda la santidad de Dios. Amén. En ese apartado que Dios demanda de nosotros, no podemos hacer nada que de alguna manera pueda comprometer esa santidad. Miren, podemos ver en algunos ejemplos bíblicos como Dios, antes de comisionar, de alguna manera, estos hombres que Dios comisiona, de alguna manera tenían que comulgar con esa santidad. Miren, yo me voy al libro de Éxodo. El libro de Éxodo, en el capítulo 3, y en el versículo 4, miren lo que dice, hablando acerca de Moisés cuando tuvo aquella experiencia de la zarza que no se apagaba. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Voy rápidamente a otro texto bíblico.
Éxodo 1, porque de alguna manera es importante dar los textos bíblicos para ver que no lo decimos por decir, ¿vale? Miren, Jeremías del 1 al 5, 1:5, dice, hablando del profeta Jeremías: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Se dan de cuenta? Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. ¿Se dan de cuenta cómo Dios, de alguna forma, antes de comisionar a ciertos hombres, les tienen que hacer entender que aquellos hombres, la misión que iban a cumplir en nombre de Dios, tendrían que saber primeramente que Dios es sumamente santo? Porque creemos que Dios es santo. Amén. Miren, todas las dimensiones de la vida cristiana, la oración, la palabra y la obediencia a esta, te llevará a un mismo punto: la santificación. Amén. Todas las dimensiones de tu vida cristiana, todo lo que hagas, te van a llevar a un mismo punto: la santificación, apartarte para Dios. Y muchas veces, tal vez, pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y la Biblia habla, porque la Biblia tiene respuesta para todas nuestras preguntas. Miren, la Biblia tiene preguntas y respuestas en el ámbito matrimonial, de los padres, de los hijos, de los hermanos. Es el mejor manual. Y ahora podríamos decir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Es decir, lo que Dios desea de cada uno de nosotros es poder apartarnos para Dios. Poder apartarnos para Dios. Miren, y voy a entrar rápidamente al mensaje, no quiero que esté mucho tiempo, ¿vale? Sin dar rodeos. Vivimos en un tiempo que quizás estamos relegando este asunto a un segundo plano. La santificación, ¿qué me estás hablando? Quizás mente suena aburrido. Eso ha pasado, no se lleva. Vivimos en un tiempo en el cual la santificación está pasando a un segundo plano. Estamos relegando lo que es verdaderamente importante y que tiene preferencia a un segundo plano, sin darnos de cuenta que antes de hacer cualquier cosa, Dios nos demanda que vivamos en esa consagración y en esa santificación. Hoy en día queremos ostentar cargos en las iglesias. Queremos ocupar lugares preeminentes. Queremos, hablando de forma general, ocupar las primeras sillas de los asientos. Pero nos hemos olvidado algo tan importante, que antes que ocupar cualquier cargo, ostentar cualquier cargo, primeramente Dios me demanda que para ser apto para un cargo, para un servicio a Dios, el Señor me dice que debes de ser santo. ¿De qué me sirve que yo tenga la chapa de obrero o de pastor y sin embargo estoy viviendo una vida hipócrita? Que todo es superficial. ¿De qué sirve que ostente cargos en el coro si me estoy fijando más en el puesto que en la esencia? Necesitamos darle más importancia a lo que es esencial para Dios. Y lo esencial para Dios es vivir en la santificación que Dios nos demanda. Y estamos relegando en un segundo plano lo que debería de ocupar el primera preferencia en nuestras vidas. De tal forma que nos damos codazos por llegar al lugar que queremos.
Y sin embargo, por así decirlo, el Señor nos puede contemplar con una sonrisa y nos puede decir tontorrón, que antes de ocupar el sitio, el lugar que quieres, primeramente, antes de ocuparlo, debes de alguna forma ocupar el lugar que Dios quiere. Y esencialmente el lugar que Dios quiere es vivir en la santificación que Dios nos demanda. Porque estamos viviendo unos tiempos, y hablando de forma general, que nos estamos de alguna forma centrando en lo secundario y estamos haciendo oídos sordos a lo que Dios nos está demandando, que antes de ocupar cualquier cosa, antes de cumplir con toda liturgia, antes de cumplir con todo propósito que es meramente humano, debo de saber que es necesario tener un encuentro con el Dios que es 3 veces santo. Y la visión de Isaías nos revela esto, que antes de que Dios lo enviara al pueblo para que profetizara el nombre de Dios, primeramente el profeta Isaías tuvo que tener un impacto con la santidad de Dios, de tal manera que expresa diciendo: ay de mí, que siendo inmundo, de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Y de tal manera que antes de acudir al llamado, Isaías se compuso en el Espíritu y tuvo que decir: mis ojos han visto al Rey de Gloria. Necesitamos tener un encuentro con el Dios de la santidad para tener en cuenta que la preferencia en tu vida no es que ocupes en cualquier cargo, la preferencia en tu vida es vivir de la forma que Dios nos demanda. ¿De qué sirve que ostente cargos si no estoy viviendo de la forma que Dios me demanda? Miren, Saúl tenía posición, pero David vivía en la unción del Espíritu. Saúl vivía, el rey Saúl, el primer rey de Israel, tenía posición, era rey de Israel. Pero cuando desobedeció, Dios le abandonó. Y David no tenía posición, pero tenía la unción del Espíritu. De tal manera que dice la Biblia que cuando tocaba el arpa, calmaba el espíritu de Saúl. Porque es más importante tener la unción del Espíritu que ocupar cualquier posición. ¿De qué me vale ocupar las posiciones si no tengo la unción del Espíritu? ¿De qué me vale vivir en aquellas pretensiones que yo quiero si no tengo de alguna manera la aprobación de Dios? Pues es mejor tener la aprobación de Dios que ocupar cualquier lugar que de alguna forma Dios me está diciendo no es la forma correcta. Por eso, antes de ocupar un lugar posicional para Dios, es necesario vivir en la santidad de Dios. Ahora tengo que decir algo. El fundamento de nuestra santidad debe ser por el temor de Jehová. Lo vuelvo a repetir. El fundamento de nuestra santidad, entre otros motivos, debe ser por el temor de Jehová. Amén. Dice la Biblia, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice temor, no miedo, porque miedo es algo que produce estupor, pánico. Dice el principio de la sabiduría es el temor. ¿Y qué es el temor? Sino guardar el respeto hacia Dios. Es decir, este temor que se fundamenta en el conocimiento de saber quién es Dios, me hará de guardarme, me hará de intentar vivir una vida en la cual no ofenda a Dios.
Este es el fundamento del temor de Dios. El temor de Jehová es saber al Dios en el cual nos estamos dirigiendo. Como yo sé que es un Dios santo, me guardo mi vida. Intento no ofender a Dios. Intento guardar mi vida, mi conducta, mis hechos, mi lenguaje, lo que escucho, lo que veo. ¿Por qué? Porque de alguna manera estamos entendiendo cuál es el fundamento de nuestra santidad, y entre otras cosas es el temor de Jehová. Miren lo que dice Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El autor habla de una santidad para ver a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. No hay otra forma de vivir la vida cristiana. Si queremos heredar la vida eterna, dentro, por así decirlo, de los beneficios que hemos obtenido por recibir a Cristo, es vivir la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. No hay otra opción, no hay atajos. Si quieres ver a Dios, tienes que vivir en santidad. Si quieres pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos, tu cometido en esta tierra debe de ser vivir en la plena santidad de Dios. Pero tengo que decir algo más. Esta santidad en ninguna manera procede de nosotros mismos. La santidad que nosotros debemos de vivir no es inherente a nuestra propia naturaleza. Miren lo que dice nuevamente Isaías, capítulo 6, versículos 6 al 7. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Escuchen esta palabra: tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que tocó tus labios, y es quitada tu culpa. ¿Se dan de cuenta cuál fue el elemento que tomó este serafín para santificar los labios de Isaías? Un carbón encendido tomado del altar. El altar, como saben todos ustedes, era el lugar consagrado para recibir el favor de Dios, donde se realizaban los sacrificios, los holocaustos. ¿De dónde toma ese elemento para santificar Isaías? Este ángel lo tomó del altar. Por lo tanto, nuestra santidad que debemos vivir no puede nacer de nosotros mismos. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque nuestra naturaleza es mala. Nuestro origen es malo. Es decir, no podemos producir nada bueno. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Debemos de vivir la santidad en el Espíritu de Dios. Miren lo que dice Romanos 15, versículo 15 en adelante. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Santificada por el Espíritu Santo. Es decir, nos conviene vivir en la dimensión y en el área del Espíritu de Dios, porque no podemos producir nada bueno que se origine en nuestros corazones. Por eso necesitamos vivir en el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios va a tomar de Cristo y nos lo va a trasladar a nuestro espíritu, de tal manera que podamos vivir una vida que le agrada a Dios. Necesitamos vivir en el Espíritu Santo.
Y este proceso de santificación nos lleva a un punto culminante. Nos lleva a parecernos más a Jesús. Miren, capítulo 8 de Romanos, versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. La iglesia de Jesucristo debe tener la imagen de Cristo. Si la iglesia no tiene la imagen de Jesús, estamos perdiendo el tiempo. Porque la característica especial que debe tener la iglesia de Jesucristo es reproducir la imagen de Jesús a los que están ahí fuera. Pero ¿qué pasa si los que están ahí fuera me ven a mí? Que en mi carácter existe el odio, que existe el rencor, que existe la ira. No vamos a ser, con todo respeto, luz, sino vamos a ser tinieblas. Y en vez de atraerlos a Cristo, ¿saben lo que estamos haciendo? De alguna manera lo estamos repeliendo, los estamos echando fuera. De tal manera que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Saben a quién se dirige estas palabras? A los discípulos. Los discípulos más hacia adelante se convertiría en la iglesia de Cristo. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Saben lo que pretende el diablo, Satanás, en estos tiempos? Inutilizarte. Inutilizarte. Que pierdes el propósito, que pierdes el sentido que Dios te quiere dar. Ese es el propósito del diablo. Poder inutilizarte. Porque Dios ha dicho en Cristo Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Y vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada, sino para ser hollada por los hombres. La iglesia debe de ser luz y debe de ser sal. Para reflexionar, ¿qué estamos proyectando? ¿Qué estamos reproduciendo? Porque tengo que recordar, iglesia del Señor, que la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación y tiene la obligación de tener el ministerio del samaritano, que aquellos que ven tendidos sobre el suelo, ayudarlos. No seamos como el levita y el fariseo, que dice la Biblia que viéndolo pasaron de largo porque tuvieron prejuicios. Pensaban, si lo tocamos un cadáver vamos a ser contaminados. Conceptos religiosos. Pero dice la Biblia que el samaritano, conmovido en su corazón en misericordia, socorrió a aquel hombre que estaba tendido, que cayó en manos de ladrones. Lo echó en su cabalgadura y le aplicó aceite y vino. La religión tiene muchos prejuicios, pero necesitamos ser como este samaritano. Necesitamos cumplir con el propósito en el cual debe de llevar la iglesia: luz y sal, ministerio de la reconciliación, atraer a las personas a Cristo. En la visión Isaías pudo entender que Dios era un Dios sumamente santo. Tanto es así que dijo: ay de mí, que siendo hombre de labios impuros, mis ojos han visto al Rey. Necesitamos comulgar con el concepto de lo que significa esto: santidad, santificación, apartarnos para Dios.
No podemos vivir de otra forma que vivir en la santidad que Dios nos demanda. No pidas ocupar lugares. No pidas tener una posición, entre comillas, alta en la iglesia. Ten como propósito vivir en la santidad que Dios te demanda. Porque Dios es un Dios sumamente celoso. Y Dios mismo no te quiere compartir con nadie. La forma de vivir en la cual Dios le agrada es vivir en la santidad, vivir en la santificación. Vivamos en santidad. No busquemos otras pretensiones, Iglesia del Señor. Céntrate tu mente y tu corazón. ¿Quieres agradar a Dios? Vive la santidad. ¿Quieres cumplir con la voluntad de Dios? Vive la santidad. Vivamos apartados para Dios. En el nombre de Jesús. Cierra sus ojos, por favor.